buenos días con todos y cada uno de ustedes. Quiero darle la más grato agradecimiento y la gentileza de haberme invitado para compartir con ustedes todo lo que significa cómo podemos nosotros mejorar nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje. Me van a disculpar, pero he traído yo cómo podríamos mejorar eso, que no solamente quede en la teoría, sino fundamentalmente que ustedes salgan aprendiendo algo de lo que hoy día vamos a hacer. Entonces, he tratado de darles o de traerles la mayor cantidad de conocimientos neurocientíficos para que ustedes puedan mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en la tarde, ustedes van a desarrollar su sesión de aprendizaje aplicando los conocimientos que esta mañana van a ustedes recibir. De tal manera que puedan ustedes comprender y analizar la diferencia entre la sesión de aprendizaje que les han enseñado o están acostumbrados a hacer y cómo lo mejorarían con una sesión de aprendizaje en el curso o en la asignatura que a ustedes les agrada, aplicando los conocimientos neurocientíficos. Para eso, vamos a tratar en esta mañana las áreas cerebrales vinculadas precisamente al conocimiento, la práctica y la moral. ¿Qué es lo que tiene que ver con lo que nos han enseñado clásicamente las competencias, ¿no? La competencia del saber, o sea, del conocimiento, de lo procedimental de hacer y de la actitud que tiene que ver con la ética y la moral. El siguiente paso vamos a ver los circuitos morales. Cómo es que el cerebro, a través de la evolución de la especie humana, ha construido esos circuitos morales. Y cuando uno habla de moral, uno está refiriéndose al comportamiento. Y ese comportamiento lo han ido adquiriendo ustedes y toda la especie humana desde la aparición en la Tierra hasta la actualidad. Y que eso se ha hecho inconscientemente normas y leyes de comportamiento. O sea, es la forma natural en que uno se comporta, eso es la moral. El hecho que ustedes han venido acá es por ese circuito moral que les ha hecho venir ustedes a escuchar esta conferencia. ¿Y qué es la ética? La ética fundamentalmente es las normas, las leyes que rigen ese comportamiento. Uno, llegar temprano, por ejemplo, prestar atención, sentarse en el lugar que deberían ustedes tener el máximo aprendizaje, eso es ética. Entonces, eso tiene que estar representado en el cerebro. La siguiente, el cerebro y el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la función del cerebro en este proceso de enseñanza-aprendizaje? La siguiente, los modelos de procesamiento de la información. ¿Cómo es que ustedes, esta información que van a recibir en esta mañana, lo van a procesar para que se convierta en conocimiento? Y cómo ese conocimiento convertido en teoría o en conocimiento per se, se va a traducir en comportamiento, en actitud. La siguiente. Vamos a hablar un poquito de la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. ¿Cómo se realizan los procesos de codificación? O sea, la información que ustedes van a recibir ahora se va a almacenar en la memoria de corto plazo. Y esa información, para que ustedes lo tengan mañana y lo recuerden, tiene que estar en la memoria de largo plazo. Es exactamente como un equipo de cómputo. Cuando ustedes tienen la computadora encendida, lo que ven en la pantalla está en la memoria RAM. O sea, ustedes escriben todo lo que quieran y si hay cortocircuito o desaparece la electricidad o apagaron, toda esa información lo perdieron. Pero cuando ustedes han utilizado la información de la memoria RAM y lo pasan al disco duro de su computadora, queda ahí guardado. Ese es el proceso de codificación. ¿Cómo es que ustedes van a hacer la información que reciben en clase o en esta conferencia, lo pasan ustedes a su memoria de largo plazo y puedan ustedes utilizarlo? ¿Cómo suceden los procesos de recuperación? Porque cuando ustedes están en clase y el profesor les pregunta, vamos a suponer, están en la clase de historia y le dicen, ¿cuándo sucedió
la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o cuando los aliados desembarcan en Normandía para empezar la liberación de la Europa ocupada por Alemania. Para que ustedes tengan esa información en su memoria de corto plazo y poder responder, lo tienen que ir a sacar de la memoria de largo plazo. Entonces, ¿cómo es que eso sucede para recuperarlo? Este es el proceso de recuperación. Vamos a hablar un poco de neuroeducación para terminar las nuevas maneras de enseñar en el aula. Ojalá por el tiempo podamos concluir todo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, sueño que hoy juntos empezaremos pues la carrera en la modernización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque si ustedes cambian, cambiarán su familia. Si cambia su familia, el hogar, si cambian el hogar, el barrio, la sociedad, el país y a nivel global. Tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. ¿Qué hacer para pasar de esta típica manera de enseñar conductivista, donde el alumno es el pasivo, el receptor de información, a este otro proceso de considerar al alumno protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje? Es lo que hablan ahora de aula invertida, ¿no? O sea, cómo el alumno de pasivo, de receptor de información, se va a convertir en el actor de su propio conocimiento. Va a ser el principal actor que va a lograr su conocimiento. Y el docente simplemente se transforma en un simple tutor, facilitador y cooperante. Porque nada cambiará si continuamos haciendo más de lo mismo. Si continuamos enseñando de la misma manera que hemos aprendido a enseñar, nada va a cambiar. Decidamos pues hoy ser los protagonistas del cambio del viejo paradigma de la educación conductivista, donde el alumno es simplemente un receptor de información. O hacemos lo mismo de una manera diferente para poder cambiar, o hacemos algo totalmente nuevo, porque solo así, si hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer de una manera totalmente diferente, o hacemos algo nuevo, que el expositor anterior insistía en la innovación, podremos nosotros realizar un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para no sacrificar pues el mañana de la educación en el altar del ayer, seguiremos siempre enseñando como en el pasado, y no utilizar todas las herramientas y los conocimientos que la neurociencia ha aportado, en lo que ya el señor rector le manifestaba en la década del cerebro, que él logró fundamentalmente todo este cambio, no solamente en la educación, sino a nivel mundial. ¿Quiénes serán pues los que decidan no ser simplemente espectadores de este salto gigante a la modernización de la educación? ¿Quiénes decidirán ser partícipes de este cambio trascendental en la educación que el país necesita? Evidentemente nosotros ya fuimos. Perdimos la gran oportunidad de lograr ese cambio, pues ustedes van a ser los responsables y los protagónicos de este cambio, porque el futuro de la educación está en las manos de ustedes. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué estructura orgánica, qué parte del ser humano, del cuerpo del ser humano, está encargado de la educación? Evidentemente es el cerebro. Este es el órgano del cuerpo humano encargado de todo el proceso de la enseñanza-aprendizaje. No solamente nosotros debemos procurar que el estudiante deba saber o conocer, es decir, el saber qué, que le va a generar pues el conocimiento declarativo. Todo lo que ha aprendido de teoría, de saber de un concepto, él lo va a declarar, conocimiento declarativo. Sino que también debe saber cómo, saber y poder hacer, que es el conocimiento procedimental. Pero también es útil el saber ser para tener moral y ética. Ya les han repetido, tanto el rector como el expositor anterior, la importancia de saber ser. Y eso tiene que ver con la moral y la ética. Porque cuando el alumno plagia, evidentemente no es ético, ¿no? O cuando el alumno va y compra las preguntas al frente de los años anteriores y tiene su banco de preguntas, tampoco es ético. Como tampoco es ético llegar tarde.
Entonces, eso es lo que uno tiene que enseñar, que no solamente es importante saber el qué, saber el cómo, sino también saber el ser. Pero eso no queda ahí, sino que la responsabilidad de nosotros los docentes debería ser que nuestros alumnos se desarrollen como personas íntegras, que no solamente tengan la capacidad de desarrollar su cerebro, almacenando conocimiento y conocimiento y conocimiento, sino también que sepa cómo mejorar su ser físico, hacer ejercicio, no ser sedentario para evitar enfermedades de presión alta, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, como también que sepa desarrollar el corazón, sus sentimientos, su fe, su esperanza, aprendan a amar, ¿sí? Que finalmente va a desarrollar lo que es la pasión. Y como dijo el expositor que me antecedió, no hay nada mejor aquel que haga su trabajo con pasión. Y el pasión evidentemente va a generar ¿qué cosa? El compromiso para hacer las tareas que ustedes quieren hacer. Por eso yo a mis alumnos les digo, si ustedes son tan jalados y me dicen que es por amor, yo los apruebo. ¿Sí? Porque eso es lo que tenemos que buscar, el desarrollo integral y finalmente el desarrollo del espíritu. ¿Para qué? Para buscar que todos y cada uno de nuestros alumnos dejen un legado a la sociedad, al país y al mundo. Y eso es lo que tiene que ver con la persona íntegra. Entonces es nuestra responsabilidad también enseñar a convivir, tener actitudes y valores. Y lo más importante es ser capaz cuándo poder hacer y por qué hacer, que es el conocimiento condicional. Entonces lo que nos hemos concentrado nosotros como docentes es en saber, o sea, qué cosa debe saber, cómo hacerlo y la actitud del estudiante. Pero nos hemos olvidado en desarrollar en el estudiante el cuándo y el por qué aplicar el conocimiento y el procedimiento y saber convivir y tener actitudes y valores. Eso es lo que hemos cuidado y tenemos que ver en lo posible cómo lo suplimos. Esta área que confluye y aglutina a cada uno de estos componentes es lo que ustedes conocen, la competencia. Entonces, si uno quiere que el alumno se desarrolle como persona íntegra, tenemos que desarrollar todas estas habilidades, porque puede ser un excelente técnico, tener mayor cantidad de conocimiento, tener la capacidad y la habilidad de hacerlo de la mejor manera, pero no es ético, no es moral, ese profesional no sirve. O puede tener ética y moral, pero no sabe cuándo y por qué aplicar el conocimiento. O puede tener lo que acabo de manifestar, pero no tiene capacidad de convivir con la sociedad, de interrelacionarse, de ser empático, de ser proactivo, de ser creativo. Entonces, miren la enorme responsabilidad que tenemos nosotros como educadores para formar el ciudadano que el país necesita. Porque lo que vuelvo a remarcar, todo lo que es perfectamente realizado no necesariamente es ético y moral. Y le voy a poner un ejemplo en mi carrera. Yo puedo conocer a perfección cuando un paciente tiene apendicitis aguda. Y tengo la capacidad de operar perfectamente con el procedimiento para extirpar ese apéndice. Pero que opero a un paciente que no tiene apéndice por cobrarle. Sé lo que es una apendicitis, sé operar, pero no soy ético, no soy moral. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos. El hecho de sentarse en un asiento y escuchar la clase no solamente implica venir a escucharlo, sino ser ético y moral en el aula. Y eso tiene que ver necesariamente porque uno se pregunta, porque hicieron un estudio de investigación para ver qué estudiantes en el aula necesita que el profesor le preste mayor apoyo. Porque al alumno comprometido, que está deseoso de aprender, que tiene decisión de ser un buen profesional, no necesita ayuda.
¿Y quiénes resultaron los que necesitaban ayuda? Aquellos alumnos que se sentaban en última fila. ¿Y por qué esa investigación? ¿Por qué ese alumno se sentaba en la última fila? Porque quería dormir, quería escaparse, quería chatear y no le interesaba la clase. Y es una herramienta que uno debe utilizar, al menos el que habla. Yo siempre a los alumnos que más apoyo le presto es a los que se sientan en últimas filas. Y con ellos hago la clase. Entonces, les invoco y les solicito que ustedes investiguen, porque lo que falta en educación es investigación. Muy poco hemos investigado, no solamente en cómo aplicar los conocimientos neurocientíficos a la educación, sino fundamentalmente cómo o qué herramientas, qué estrategias, qué metodologías, qué proceso, qué didáctica nos van a servir para mejorar ese proceso. Estas son las áreas cerebrales que tienen que ver con todas estos componentes de la competencia, que lo vamos a ir desarrollando. Lo que quiero es que no se preocupen de aprender el nombre de cada parte del cerebro que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino simplemente graben el concepto que una parte del cerebro tiene que ver con esa etapa. Entonces, las áreas cerebrales vinculadas con el conocimiento y la práctica, la moral y la ética. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen una dolencia del corazón, ¿sí? Ustedes irán a un médico que no sabe absolutamente nada o sabe muy poco sobre el corazón, o ustedes irán al médico que domina el corazón. ¿A quién irían? ¿No es cierto? Es como decía el antecedente, no escucho, ¿no? A ver. Ahora, si ustedes quisieran poner a sus hijos en manos del mejor profesor para que lo forme integralmente, ¿ustedes escogerían al profesor que no conoce nada del cerebro o conoce muy poco del cerebro? Esa es la diferencia, ¿no? Que los padres no tienen la posibilidad de escoger como el paciente cuando quiere escoger al especialista. Entonces, esa es la importancia de conocer cómo el cerebro interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El hipocampo es el área cerebral que tiene que ver con la memoria. Ya vamos a ver después cómo interviene el hipocampo en la memoria. La amígdala es la que tiene una intervención directa en la emoción. Y ya ustedes han escuchado lo importante que es la emoción. Y lo vamos a remarcar ahora, que la emoción es fundamental para tener un buen aprendizaje. El tálamo es la entrada, la puerta de entrada de todas las sensaciones. Todo lo que ustedes en el día, no solamente en la clase, tienen la posibilidad de percibir, todo entra por los sentidos, ¿sí? Por la vista, por el tacto, por el oído, por el gusto y por la piel. No hay ningún estímulo que no entre por los sentidos. Y todos esos estímulos que vienen del medio externo entran primero al tálamo. ¿Ya? Entran primero al tálamo. Y miren la importancia de esto, de saber que, vamos a suponer que un estímulo, ¿ya? Un estímulo que viene del medio externo e ingresa por la vista, va a haber el 10% de ese estímulo que va a ir directamente a la amígdala, ¿ya? Directamente a la amígdala. Y el 90% se va a la corteza cerebral, al cerebro, especialmente al lóbulo frontal. Pero ¿qué importancia tiene eso? La importancia que radica eso es que la información que va del tálamo a la amígdala dura milésimo de segundo. La información que va del tálamo a la corteza demora mucho más tiempo. ¿Y cuál es la función? Miren la importancia de esto, que cuando la información llega a la amígdala, mucho antes de que llegue a la corteza, inmediatamente el individuo actúa. En cambio, la información que va al lóbulo frontal, al cerebro, ¿qué va a hacer el lóbulo frontal? Va a analizar,
va a encontrar el proceso, la secuencia del proceso que debe ejercitar, va a valorar, va a ver costo-beneficio. Y una vez que ha hecho todo ese análisis, decide qué proceso va a realizar. Y una vez que ha decidido, ordena a los músculos a que hagan el movimiento. Pero ¿qué importancia tiene esto? Miren, cuando recién aparece el hombre en la tierra, aprendió que cuando viene un león directamente a él se lo va a comer, lo va a devorar. Entonces comienza a crear este circuito de emergencia que cuando el león viene a comerlo o a devorarlo, él tiene que escaparse. No puede correr hacia el león. Pero ese circuito neuronal que se formó a través de la evolución hizo que la especie humana sobreviva. Por eso es que la amígdala no piensa. Cuando le llega la información, cuando ustedes vean, por ejemplo, un león que viene hacia ustedes a devorarlo, la imagen del león que está corriendo para devorarlo llega a la amígdala en milésimo de segundo. Inmediatamente ustedes se escapan, corren en sentido inverso de la venida del león. Y eso es lo que ha generado y ha permitido que la especie humana persista. Porque el cerebro, mientras piense, analice, vea costo-eficiencia y ordene, ya fue devorado. Pero eso tiene que ver también en la enseñanza. ¿Por qué? Porque todo lo que la amígdala tiene que ver con el miedo, con el estrés. Entonces, cuando un alumno está estresado, tiene miedo, ya no razona, pues, ya no piensa, solamente va a actuar. El hipotálamo tiene que ver con toda la regulación de las funciones fisiológicas del ser humano, tanto vegetativas como neurovegetativas. Este es el cerebro, el lóbulo frontal acá, que es lo que nos da la característica de seres superiores. Es lo que más tardíamente completa la evolución en el ser humano. A los 18 o 19 años recién completa su maduración el lóbulo frontal. ¿Y qué es lo que hace el lóbulo frontal? Está la memoria a largo plazo, la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones y fundamentalmente de poder dar al ser humano la capacidad de decidir. Entonces miren la importancia de este lóbulo frontal. Para que ustedes, les voy a poner el ejemplo, cuando ustedes amanecieron, comenzó su cerebro a decir, bueno, ¿voy o no voy a la conferencia? ¿Me interesa o no me interesa? ¿Me van a poner nota o no me van a poner nota? ¿Implica riesgo o no implica riesgo? Pero a mí no me importa, pero creo que voy a hacer presencia porque va a ir Ana, que es la que me gusta y me agrada. Entonces, su cerebro, el lóbulo dice, ok, decide ir. Pero una vez que decide, bueno, me voy en taxi, mucha plata, me voy en combi, me voy en ómnibus, etc. Una vez que ha tomado todas esas decisiones, ha evaluado, decide, le dice, ándate en taxi. Entonces ordenará a sus músculos a caminar hacia el taxi y decidirá cuál taxi subir. Toda esa función de decisión lo hace el lóbulo frontal. La ínsula es el que tiene que ver con la emoción y la experiencia. Esta parte del cerebro es el responsable de lo que ustedes van a sentir que están emocionados y cómo perciben la emoción. Le voy a poner algo práctico para que sepan. Cuando alguien le da una palmada en el hombro, esa es la parte física, ¿sí? El hecho de la palmada. Pero inmediatamente esta parte del cerebro, la ínsula, va a reconocerlo, que eso es expresión de una emoción, de un cariño, de un afecto, ¿sí? ¿Ok? Y no solamente eso, sino que va a reconocer como una experiencia. Entonces miren cómo esa es la importancia de esta parte del cerebro de convertir la experiencia en emoción y de analizar y de comprender el sentimiento que va tras una actitud, ¿ok? Tras una actitud. Vamos a brevemente el hipocampo. ¿Qué hace el hipocampo? Almacena y recuerda la información nueva.
El hipocampo solo almacena conocimiento nuevo. Si el hipocampo reconoce que la información que yo le estoy dando ahora ustedes ya lo tienen, lo elimina, no lo va a guardar. Entonces el hipocampo siempre almacena información nueva. Gestiona información de la memoria a largo plazo contrastándola con nuevas estaciones y estímulos. ¿Qué quiere decir? Si la información que le dan al alumno lo recibe en su memoria de corto plazo, ya que dura minutos, ¿sí?, o segundos, y cuando va a su memoria de largo plazo y encuentra que esa información ya está almacenada, ya lo tiene guardada, lo elimina. Es como cuando ustedes han tomado la foto de la persona a quien ustedes quieren que sea la persona amada, lo guardan en su computadora y después ven la misma foto y ya lo tienen guardado, ya no lo vuelven a guardar. Y si lo vuelven a guardar van a chancar, la imagen ya estaba guardada. El cerebro no, ya no lo guarda, simplemente lo ignora. Y de ahí ya le estarán ustedes induciendo la enorme importancia de saber qué conocimientos tiene guardado ese alumno cuando viene a la clase. Ningún cerebro de un alumno que llega a una clase llega en blanco. Ninguno, por más nueva que sea la materia. Estoy seguro que en esta clase de neurociencia todos han venido con algo. Sabían que el cerebro. Sabían que el proceso de aprender tiene que ver con el cerebro. Entonces, no hay ningún alumno que venga a una clase con cerebro en blanco. Entonces, si yo quiero que mi clase tenga el mayor efecto, tengo que saber qué conocimientos trae. Y la gran mayoría de nosotros no hacemos un pretest, ¿no?, en la clase. De frente entramos a la clase. ¿Y cuál es la importancia? Que cuando el alumno recibe una información nueva y ve que en su memoria de largo plazo no está almacenada, es nueva, ¿qué va a hacer? Va a tomar esa memoria almacenada y va a confrontarlo con la memoria nueva, lo va a procesar, lo va a reprocesar y va a crear el nuevo conocimiento. Y esa es la base del constructivismo. Entonces miren pues la importancia del hipocampo. Está vinculado con el aprendizaje y la memoria, está asociada a la memoria espacial y episódica. La memoria espacial es lo relacionado con el espacio. Mi memoria emocional, cuando yo me vaya, voy a tener grabado todo el espacio acá del auditorio, las columnas rojas, ¿sí?, todo, las sillas, todo el espacio lo voy a tener almacenado en mi memoria, en el hipocampo, porque es el que graba la memoria espacial. Y la memoria episódica es toda aquella memoria relacionada a la experiencia personal de uno vivido, ¿sí? ¿Ok? Esa es la memoria episódica. Y esto se demostró cómo. Ellos vieron que todos los taxistas de Londres tenían el hipocampo mucho más grande que cualquier otro que no era taxista. Y quisieron ver cuál era la razón. La razón es que en Londres es muy difícil transitar por las calles. Cuando yo estuve en Londres y tomé el taxi, lo primero que yo pensé, dije, ya me están timando, pues, ¿no? Porque me pasearon por casi todo Londres y veía todos los sitios históricos. Yo dije, me están paseando, ¿no?, para cobrarme más, pues me cobraron como 200 libras esterlinas, ¿sí? Y cuando después pregunté, me dijo, no, eso es la norma. O sea, todo taxista tiene que hacer ese recorrido. Entonces, para evitarse esos taxistas que hacen taxi por todo Londres, tienen todos esos recorridos, esas mapas en su memoria, almacenadas en el hipocampo. Y eso también han hecho experimentos en animales, en ratas, que sí, aquellos que le hacen laberintos mucho más complicados a la rata y después lo sacrifican y ven el hipocampo, tienen mayor tamaño que el que no lo tiene. Funciona mejor cuanto más se le exige. O sea, cuanto más información nueva le den al hipocampo, el hipocampo va a actuar mejor y va a almacenar mejor. Se conoce como detector de novedades. El hipocampo, vuelvo a repetir, solo almacena información nueva, no vieja ni conocida. Si la información es nueva y novedosa, lo almacena. Si le es conocida, lo descarta. ¿Ya? Si es conocida, lo descarta. Completa la información incompleta con información presente en la memoria. O sea, cuando al hipocampo
quiere recordar una información, pero le falta un pedacito que no lo grabó por X razón, toma cualquier información de la memoria local y lo reemplaza. Y de tiempo nos hace creer que eso fue lo que vivimos, ¿no? Entonces, es importante tener ese concepto cuando uno hace una clase. Es fundamental para la formación de las memorias. No hay desarrollo de las memorias si el hipocampo falla. Codifica la información no social. Vamos a ver la amígdala. ¿Cuál es la función de la amígdala? Libera catecolaminas preparándolo para la acción. Cuando el individuo ve que un perro, un pitbull, se nos acerca, inmediatamente la amígdala, ¿qué hace? No le va a decir corre hacia el perro, sino escápate, ¿no? Y para que pueda sus músculos responder a la velocidad, a la potencia y al ritmo, produce las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, ¿sí? Que son las hormonas del estrés. Vuela a 100 por hora, ¿sí? Y después diría, ¿cómo yo he podido correr tan rápido cuando normalmente no hago a esa velocidad? Es por la emergencia, es porque la amígdala está preparada para eso. Es igual, cuando un profesor es agresivo, no empático, él le gusta jalar, no le gusta que el alumno intervenga, ya en el alumno le creó un estrés. Y ese estrés va a hacer que cuando entre el profesor, el alumno ya está bloqueado. Porque incluso miren, toda decisión que tomen es emocional y no racional. Y esto que un economista lo demostró, le valió el premio Nobel en economía, porque antes de él decían que toda decisión financiera y económica es racional, y él demostró que no, es emocional, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucede con veamos un ejemplo de una dama o una señorita va a Saga o a cualquier tiempo y ve una cartera Yubutron o esta cartera de marca o cualquier cartera que excede a su posibilidad de compra, dice, ese me gusta, ¿no? ¿Sí? Ya comienza a tallar otra área que lo vamos a ver, pero dice, no importa, tengo mi tarjeta de crédito y lo compra, ¿sí? Y más ayudada por la vendedora que te queda brillante, ¿no? Es fenómeno, es linda, lo compra. Y cuando sale de la tienda, dice, ya lo compré, ¿cómo lo voy a pagar? Entonces su cerebro, su lóbulo frontal, comienza a hacer todo lo posible para justificar la decisión emocional, ¿sí? Es igual, no tú, ¿sí? Y antes le agarraste el hombro de tu compañera, pero era para testimoniar que la ínsula funcionaba, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, ¿no? Cuando eso sucede, puede darse que no le tocó el hombro como muestra de sentimiento, o sea, de una acción buena, sino el tiró demasiado fuerte o lo apretó demasiado fuerte, ¿sí? Que no fue el caso, ¿no es cierto? No fue el caso, ¿o sí? No fue el caso. Entonces, ¿qué pasa? Esa sensación de que a pesar de eso, él cuando sale dice, ¿por qué lo hice eso? No, no, disculpa, no se me pasó, ¿no? No es porque yo quería lesión, no, no se me pasó, ¿no? Entonces, miren lo importante que es conocer estas áreas, porque muchas veces los docentes no damos las facilidades para que el alumno rinda como debería rendir. Y esto lo vamos a ver a continuación. Libera glucocorticoides para compensar el impacto al organismo del estrés. Es la otra hormona que ayuda a que el impacto del estrés sea menor. Recibe información directa del tálamo, ya le hemos dicho, y este reservorio de experiencias emocionales. Toda la experiencia emocional que ustedes reciben en su existencia se almacena en la amígdala. Al nacimiento ya está madura y funciona, consolida la información con carga emocional. Y se ha demostrado que el alumno aprende más cuando está implicado emocionalmente. ¿Y cuál es el reto del docente? Generar esa emoción en el aula. Orienta hacia estímulos potencialmente peligrosos. Es el que no vaya peligroso, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y esto es tan importante, miren, que el cerebro, esta área, ¿sí?, va a dominar a esta parte del tronco acá, está todo el instinto del animal. Esta parte del cerebro, ¿sí?,
donde está la médula y el bulbo raquídeo, este de acá es el centro donde está el animal, ¿sí? Nuestros instintos, ¿sí? ¿Ok? La sed, el hambre, el sexo, todo, el instinto animal, ¿sí? Entonces, cuando este animal quiere actuar, quiere pegar a la mujer, por ejemplo, ¿sí? El cerebro, la corteza cerebral, que es el elemento racional, no, ¿cómo lo vas a pegar a tu esposa? Si tú la amas, si tú la quieres, no puedes hacerlo, ¿ok? Pero si el estímulo del animal es como 10 y su corteza es como 15, no lo pega. Pero si el estímulo para pegarlo es como 10 y su corteza cerebral es 8, la va a pegar. ¿Sí? Y después justificará emocionalmente que no quiso pegarlo, sino es el licor, pues el trago, ¿no? La molestia, qué sé yo, va a tratar de justificar. Y esto se da, el alcohol bloquea, por ejemplo, ese control de la corteza a este animal. Lo bloquea. Ustedes habrán visto que cuando comen, ustedes han tomado, ¿no? ¿Toman ustedes licor o no? No, nada. Bueno, cuando ustedes tomen, van a ver que cuando la persona comienza a tomar licor, va a llegar un momento en que comienza a bloquearse ese control de la corteza sobre este animal. Verán que una persona que era normal comienza a comportarse un hablador, un loro, ¿no? Y luego comienza a comportarse de manera que nunca habían visto que se comportaba así. Y otros se comportan terriblemente agresivos, golpean, pegan y hacen lo que quieran. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral no tuvo la capacidad de bloquear a ese animal. Y el hecho de la corteza cerebral bloquea a ese animal que está en este tronco cerebral se debe al desarrollo, a la cultura, a la educación y a nuestra propia evolución. Entonces, eso es importante que lo tengan ustedes presente. El tálamo. ¿Qué función tiene el tálamo? Cumple la función importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Transmite información a la corteza cerebral, ya lo hemos dicho, es la puerta de entrada. Se comunica con áreas cerebrales vinculadas con la memoria episódica, o sea, con los recuerdos personales. Influye en la decisión de compra de un objeto apetecido, eso es lo que les he dicho a ustedes. Quieren comprarse un zapato, pero no lo compran, ¿no? Y después ven cómo lo pagan y siempre van a justificar que la compra estuvo bien, ¿sí? Me gustó, era bonito, pero ve que justifican. Pero la decisión es siempre emocional. Es la puerta de entrada al hipocampo y tamiza la información útil de la que no lo es. Imagínense la cantidad de información que están recibiendo ustedes en este momento. La luz, la pizarra, el ruido, la voz del docente, las imágenes del podio, un montón de información. ¿Cómo hace el alumno, o el profesor, perdón, para lograr que el alumno solamente permita que su cerebro ingrese la información que queremos que ingrese? O el mismo alumno. Ahorita ustedes están seleccionando qué información de este ambiente externo está ingresando a su cerebro. Uno será todo, estarán los distraídos, otros serán los que prestan atención, están concentrados solamente en esta parte del cerebro y otros simplemente en ninguna parte. Vinculado a la corteza frontal, al sistema límbico, a la amígdala y al núcleo accumbens para el procesamiento emocional y la toma de decisión. El núcleo accumbens, por ejemplo, es la área cerebral del placer, ¿no? Cuando ustedes sienten placer, este núcleo se estimula. El hipotálamo simplemente motiva satisfacer necesidades más primitivas, el sexo, el amor, etcétera, todo lo que es supervivencia. Coordina la expresión emocional, está vinculado al sistema límbico, o sea, las emociones, relacionado pues a procesamiento de la emoción. Libera hormonas responsables del estrés que deterioran el lóbulo temporal y la memoria. Miren, el estrés deteriora severamente al cerebro. Cuando el estrés es agudo y de corto plazo, es estimulante, mejora el aprendizaje. Pero cuando el estrés es crónico, persistente, lesiona al cerebro, al hipocampo, lesiona al lóbulo temporal y va a malograr la memoria, porque hemos dicho que el hipocampo es fundamental para la memoria. ¿Qué pasa cuando el profesor es déspota, tirano, prepotente, no deja que el alumno participe, que tome examen cada rato y que nunca le pone más de 13 porque el alumno no puede saber más que él? El alumno llega estresado. Uy, me toca hoy el profesor de química o qué sé yo,
ya llega estresado. Ese alumno, durante 5 años estresado, va a malograr su cerebro y no va a aprender. No va a aprender. ¿Sí? Entonces, la importancia de saber eso, que el profesor no puede producir ambientes de estrés, porque el alumno no va a aprender. Coordina la expresión emocional, implicado en la reacción a las emociones de agresión, miedo y dolor. El lóbulo frontal, que es el lóbulo que nos da característica de ser humano, se encarga del registro consciente de las emociones. ¿Sí? Se encarga del registro consciente de las emociones. Eso es importante que lo tengan, porque cuando yo estudiaba medicina, el siglo pasado, ¿sí?, decían que el lóbulo frontal es el área muda del cerebro, no servía para nada. A tal punto que a los que tenían problemas de psicosis severa, le eliminaban el lóbulo frontal. Y después se dieron cuenta que era la parte más importante del cerebro, porque guarda, vuelvo a repetir, el registro consciente de las emociones. Controla la memoria a corto plazo, la memoria operativa o de trabajo y el razonamiento complejo, todo lo que nos da las características de ser humano. Vinculado con la planificación, la toma de decisiones y el control de la atención. ¿Sí? O sea, aquellos alumnos o aquellos asistentes que no están concentrados en su lobo cerebral le dicen, no interesa, chatea. Dile al amor de nuestra vida que ya voy a salir dentro de 1 hora y media, que es el break, ahí nos vamos a ver y nos vamos a abrazar. ¿Sí? ¿Ok? Eso es responsabilidad de su lóbulo frontal, le está ordenando. Y cuando toma la decisión de hacer, agarrará el celular y chateará, ¿no? ¿Sí? Porque eso es la droga del siglo XXI, ¿no? ¿Sí? Quitarles el celular ahora es crearles un estrés terrible. Ustedes han visto, ayer estaba con mi esposa en una cafetería, ingresaron 2 enamorados, se sentaron en la mesa, cada uno con su celular y no hablaron un instante. Terminaron su lunch y salieron con su celular en la mano. Y también ven ustedes familias, papá, mamá, hijo, todo con su celular y no hablan, no conversan. Entonces, ¿qué hago yo en mis clases? Le digo, vamos a ponernos de acuerdo. Las reglas, una vez que nos pongamos de acuerdo, se cumple. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Primero, no se usa el celular en mi clase, salvo que sea por amor. ¿Están de acuerdo? Sí. Y una vez que ustedes toman el acuerdo y el alumno que usó el celular y no fue por amor, solito abandona la sala, ¿sí? Porque fue un acuerdo que tomamos por decisión y voluntad. Ahora no les he hecho eso, así están permitidos usar su celular, ¿sí? Muy vinculado con el aprendizaje, la memoria, el pensamiento y los sentimientos. Mira, pues que antes pensaba que este lóbulo no servía para nada. Vinculado con el aprendizaje, la memoria, el pensamiento y los sentimientos. Responsable del razonamiento moral y de planificar el futuro. El que no tiene ética, el que no tiene moral, su lóbulo frontal no funciona, pues. Entonces miren la importancia de este lóbulo. Responsable del juicio, del razonamiento abstracto, de la planificación y la resolución de problemas. Todo lo que nos hace humanos. Es el centro de la comprensión de los sentimientos de los otros o de la empatía. Y vamos a ver, por ejemplo, que en este lóbulo frontal y en la ínsula existen un tipo de neuronas que se conocen neuronas en espejo. ¿Y cuál es la característica de estas neuronas en espejo? ¿Qué pasa cuando ustedes se miran al espejo? Se ven, ¿no? ¿Sí? Igual, la hormona en espejo hace que uno imite lo que está haciendo la otra persona al cual uno se está mirando. Por eso ustedes comprenderán que las células espejo son las fundamentales para la empatía, para pensar y posicionarse desde el zapato del otro, ¿sí? O sea, que cuando ustedes, por ejemplo, ven a una persona que se ríe, ustedes inconscientemente se están riendo. Por eso ustedes dirán, ¿por qué las personas que siempre paran sonrientes nos caen bien, no? ¿Sí? Eso, se activan nuestras hormonas en espejo. Y ahí la importancia del docente, porque el docente no solamente enseña con la palabra, sino con el ejemplo.
Las neuronas espejo de los alumnos están imitando todo lo que el profesor hace. Y una forma útil que uno debe aprovechar en la enseñanza es justamente la imitación, que el alumno imite. Y eso, por ejemplo, dice el profesor, tienen que llegar temprano porque la puntualidad es un valor esencial del estudiante. Llega tarde, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes tengan presente. Es la sede de la conducta social al integrar la comunicación verbal y la no verbal. El alumno se da cuenta fácilmente cuando el profesor es fingido, no es consecuente con lo que dice y hace. Porque no pierdan ustedes que solamente el 15 a 20% de la comunicación es con la palabra. El 80% de la comunicación es no verbal, ¿sí? Y esa comunicación no verbal es lo que traduce el comportamiento de muchos de nosotros. Por si usted me permite que le haga una pregunta a usted. ¿A usted? Sí. ¿Me permites que te haga una pregunta o no? ¿Sí? ¿Por qué le tocaste el hombro a tu compañera del costado? Porque miren, había un filósofo francés, Cossic. ¿Qué decía este filósofo? Decía que la verdad nunca lo van a encontrar ustedes en la verdad, o sea, en el propio acto, sino que la verdad siempre está detrás del acto, detrás de la apariencia, detrás de la coyuntura. ¿Cuál ha sido el acto, la coyuntura, la circunstancia? Que él le tocó el hombro de su compañera. Esa es la coyuntura, la evidencia, pero la verdad no está ahí. La verdad, señorita, lo tiene que encontrar detrás de esa coyuntura, ¿sí? ¿Por qué me agarró el hombro? ¿Es porque le agrado? ¿Porque le gusto? ¿Me quiere agredir? ¿Me quiere sacar plata para el pasaje? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Entonces, nunca van a encontrar ustedes la verdad en la apariencia. La ínsula percibe estímulos emocionales y la experiencia subjetiva de los mismos. Transforma una sensación corporal en una experiencia emocional. Cuando le tocó el hombro, era una experiencia simplemente corporal. Sintió su mano sobre su hombro. Pero su ínsula inmediatamente lo transformó en un sentimiento. Señorita, ¿le puedo preguntar? No. ¿Me permite hacer una pregunta o no? ¿Qué sintió usted cuando le agarró el hombro? ¿Nada? Ya está serio, ¿eh? Nada. ¿Ah? Ese cae en el ámbito de mi privacidad, respetamos, ¿sí? Genera la conciencia de uno mismo. Miren, cuando se lesiona esta área del cerebro, ¿ya? Cuando se lesiona esta área del cerebro, no tiene conciencia de uno mismo. La persona no sabe si él es él. Miren la importancia. Y este cerebro, esta área cerebral del lóbulo frontal, controla a las células en espejo. Y una lesión del cerebro que anula esa capacidad de las células en espejo a funcionar, o sea, a imitar, a sentirse en los zapatos del otro, o sea, en general la empatía, es el autismo. En el niño autista, su lóbulo frontal inhibe a las células en espejo. Es como si yo le diga, dime cómo eres si nunca has visto un espejo. No van a saber cómo son. Igualito, no funcionan las células en espejo. Por eso el autista no tiene capacidad de reconocer si estás alegre, si estás triste, si estás molesto. Entonces miren la importancia de tener este conocimiento. Participa en las interacciones sociales, traduce las experiencias en sentimientos, interviene en la empatía y participa en el remordimiento y en el control de los sentimientos positivos, ¿sí? Circuitos morales. Las conductas morales existen determinadas, dice, están determinadas por un componente racional y un componente emocional. O sea, toda decisión moral, ¿ya? O conducta moral tiene su parte racional y su parte emocional. O sea, cuando usted diga, esta persona no es inmoral, o esta persona no es ético, esa persona ha tenido que tener esa conducta al hacer un balance entre lo racional y lo emocional.
¿ya? Entre lo racional y lo emocional. Y esto se verifica un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, son gente que va a controlar el tránsito de un ferrocarril, ¿ok? Entonces ustedes ven que el tren que viene está por atropellar a 5 personas y ustedes jalando la palanca pueden hacer que ese tren se desvíe por una ruta colateral donde hay una persona. Entonces ustedes comienzan a ejercer su moralidad o su ética. Dice, ¿hago que el tren mate a los 5 o hago el cambio y mate a lo 1? ¿Cuál harían ustedes? Mientras que otro dice, en una pasarela hay 5 sujetos y en el riel donde viene el tren hay una persona. Dice, ¿qué prefiero? ¿Empujo a estos 5 que se mueran para salvar al que está en la riel, que es 1? ¿Qué conducta sigo? Eso, la decisión que ustedes tomen, si salvan a 1 o salvan a 5, va a depender del balance entre el componente racional y el componente emocional. Entonces, cuando siempre ustedes digan que un alumno no fue ético, plagió, analicen ustedes por qué, cuál fue la razón racional del plagio y cuál fue la razón emocional, y verán cuál de ellos primó para la acción final. El componente racional tiene que ver con la activación del lóbulo frontal, de acá, porque ya lo he dicho, analiza riesgo-beneficio, y que todo esto de acá, que tiene que ver con las neuronas en espejo, ¿qué quiere decir? Que todo lo que es racional demora más tiempo que el emocional, porque el cerebro va a comenzar a trabajar, a analizar, y la respuesta va a ser demorada. Es el componente emocional que activa la corteza singular posterior, la amígdala y la punta. Simplemente para que tengan una idea de que cada componente de la competencia tiene su base anatómica. Las respuestas racionales son más lentas, supone un proceso evaluativo de la ventaja de la opción más ventajosa, lo que hemos repetido, la función del óvulo, ¿sí? Cuando es racional, ustedes piensan, se toman su tiempo. Ahora yo le pregunto, cuando ustedes aprenden de memoria, al responder la pregunta, ¿lo hacen racional o emocionalmente? El que responde memorísticamente no razona. Por eso la razón de que el docente no debe propiciar lo memorístico. Pero lamentablemente todas las pruebas o la gran mayoría de los exámenes son memorísticos, paporreteros. Muy pocos son los exámenes que evalúan los niveles altos de la escala de Bloom. Pero eso es pues nuestra debilidad. Las emociones son directas y rápidas. Ya le he dicho, lo emocional al toque, lo racional demora. La siguiente, la respuesta moral subyace un componente emocional, una valencia, o sea, una valoración, que es lo vital para determinar la moral. La siguiente, por favor. Las emociones serían o son los sustratos básicos de lo moral. O sea, la emoción va a determinar la moralidad de la persona. Dice, las emociones se desarrollan sobre la base binomial placer-dolor y el otro es compromiso y castigo, ¿ya? Recompensa-castigo. ¿Y cuál es el binomio de la moralidad? Es bueno, malo, eficiente e ineficiente, ¿ya? Eso es en lo moral. Las respuestas emocionales constan de una parte motora, que es preconsciente, que explica las respuestas motoras y viscerales, y la otra es sensación o sentimiento, que es la parte endógena de la persona. Es simplemente por información. Acá, si las experiencias se disocian de su correlato emocional, impide el desarrollo de los sistemas éticos basados en la sociedad. O sea, vuelvo a repetir, si la actividad que uno realiza se divorcia de lo emocional, no se va a desarrollar los circuitos éticos. Y esto es importante que ustedes lo tengan presente, porque en las clases muchas veces uno, en vez de centrar toda la clase en el alumno, o sea, la enseñanza centrada en la persona, los veo muchas veces centrados en el docente o en la norma y no en el paciente. Ya es importante cuando vamos a ver cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las intuiciones morales que el grupo afinaría a través del debate será transmitido y fijado. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que en la sociedad han dicho, por ejemplo, durante la historia, no se puede matar a una persona, porque uno no es dueño de la vida. Uno no puede pegar a la mujer, porque no tiene derecho a agredirla. Esos comportamientos que toda la sociedad, llegado en el convencimiento que eso es lo que se debe hacer, se transforma en moralidad, y cuando esa moralidad, ese comportamiento es llevado a una norma, a una ley, se transforma en código de ética. Pero miren la diferencia. El código de ética, o los códigos de ética de los colegios profesionales, ¿sí?, son acuerdos que la sociedad definieron que eso debería ser las normas de comportamiento de todos los profesionales de la educación o los profesionales médicos, ¿ok? Entonces, esa es la importancia que usted tiene que tener. Pero yo le pregunto ahora, el hecho, por ejemplo, que un docente no cumpla, ¿ya? Que un docente no cumpla, o le voy a poner el lado del alumno, ¿ya? El lado del alumno. ¿Cuál es la responsabilidad ética del alumno? Que sea un excelente profesional. ¿No es así? Que sea un excelente profesional. Pero ¿cuál es la responsabilidad legal de ese profesional? La responsabilidad legal de ese profesional es que no cometa, no transgreda las leyes y las normas de la institución o de la nación. Que no pida plata para aprobar al alumno, ¿sí? Que no haga, ¿cómo le llaman eso? No es el bullying. Bueno, que no lo jale para después pedirle cosas que no deberían hacer, ¿no? Entonces, eso, acoso, no puede acosar a un alumno, ¿sí? Pero cuando él acosa, está transgrediendo la responsabilidad jurídica o legal. Pero si ese docente tuviera la responsabilidad ética bien desarrollada, no estaría haciendo eso. Entonces, la responsabilidad ética es lo que previene la responsabilidad legal. ¿Ok? Eso es importante, que el docente sepa desarrollar en sus alumnos la responsabilidad ética antes que la responsabilidad legal. Porque lo importante no es que el docente sea buen docente. Lo importante es que ese docente sea un docente bueno. ¿Y cuál es la diferencia entre el buen docente y el docente bueno? Y que el docente bueno tiene responsabilidad ética, ¿sí? Le pongo en el caso de mi profesión. Si el médico es bueno, va a tener una responsabilidad ética fuerte y no va a estar operando cuando no necesita operar, no le va a estar recetando medicamentos que no necesita, no le va a estar creando enfermedades que no tiene, y por lo tanto no va a caer ni en negligencia ni tampoco va a caer en daño. Porque si yo he desarrollado como profesional, mi responsabilidad ética es no puedo hacer el aborto, ¿sí? No puedo hacer el aborto. Pero si yo no he desarrollado esa responsabilidad ética, sino me he concentrado en hacer la responsabilidad solamente legal, les he enseñado a los médicos, no vayan a hacer aborto porque se produce, simplemente necesito plata, me gusta el dinero, pues yo hago el aborto. ¿Cuál es la responsabilidad ética del profesor? Actualizarse, preparar su clase, dar lo mejor de sí. ¿Y cuál es la responsabilidad ética del alumno? Estar al día, cumplir con lo que el docente pide, cumplir con lo que el sílabus dice. Todo eso tiene que ver con esta parte de lo que al final da lo que les han enseñado en la competencia actitudinal, que tiene que ver con la moral y la ética. Y todo lo que estamos viendo del lóbulo frontal, que es el que se dedica a la parte ya del comportamiento, del movimiento, de la acción, es el lóbulo frontal, que es lo procedimental. Pero yo no puedo hacer un procedimiento si no tengo el conocimiento, es lo que ustedes escuchan en las clases teóricas, la información.
Pero ahora estamos tratando de desarrollar otros dos componentes que muchas veces nos hemos olvidado. Lo emocional está ligado a la actividad del lóbulo temporal. Ya le dije las neuronas espejo, acá. Mire, todo lo que el alumno aprende, todo lo que el alumno va a quedar grabado en su cerebro, va a tener lugar en estas unidades del cerebro que se llaman neuronas. ¿Y qué es lo importante que ustedes deben saber de la neurona? Que tiene un cuerpo, que tiene unas arborizaciones llamadas dendritas y que tiene una cola que se llama axón. En la unión de dos neuronas es lo que se llama la sinapsis. Ahí radica el conocimiento. O sea, cuando varias neuronas se unen formando sinapsis, constituyen una red neuronal donde está almacenado el conocimiento. ¿Y cómo se demostró? Se demostró por tecnología última, la tomografía facial computarizada, etcétera, etcétera. Se dio que cuando el alumno comienza a aprender, ¿sí?, a grabar, los potenciales de acción, o sea, la energía que genera esta sinapsis, se altera. Entonces, ya se ha demostrado que el conocimiento está en esta unión de redes neuronales. Por eso decía que las sinapsis son las creadoras del talento. Solo se puede aprender si forman nuevas neuronas en el hipocampo. Antes, ya le dijeron, se pensaba, también cuando estudiaba medicina, nos enseñaron que el hombre muere con el mismo número de neuronas con la que nació. Y eso se ha demostrado que no es verdad. Incluso los de la tercera edad, los viejitos, creamos nuevas neuronas. ¿Con menor velocidad? Sí, pero el cerebro comienza a crear nuevas neuronas. Y uno de los estímulos más eficaces de crear nuevas neuronas es el aprendizaje. Y eso es lo que se conoce como la neuroplasticidad. Los circuitos neuronales frecuentemente utilizados son los que se consolidan. ¿Qué es importante que lo tengan que ver? Cuando ustedes aprenden un conocimiento y lo guardan en esta unión de neuronas, que se llama circuito neuronal, y lo mandan a su memoria de largo plazo, ahí van a permanecer guardados. Solamente si ustedes lo usan frecuentemente, permanece. Si no lo usan, se pierde. Y eso es lo que le va a pasar a ustedes. Aprendieron de memoria en el primer ciclo y cuando llegan al último ciclo y le preguntan, ya no se acuerdan, o porque no lo usaron y lo perdieron, o simplemente porque no encuentran dónde lo almacenaron. Es igual que ustedes, por ejemplo, quieren guardar la foto o un texto de su amada en su computadora y que nadie lo sepa, le crean una ruta, un directorio y lo guardan. Después de 6 meses voy a recordar esa foto y no encuentran, se olvidaron la ruta. Y para buscar con el buscador tienen que acordarse de una palabrita para que puedan llegar. Pero como no se acuerdan, perdió la información. Igual es en la memoria de largo plazo del cerebro. Por eso mi consejo es, un conocimiento que ustedes lo aprendan, utilícenlo siempre para que no lo pierdan. Porque no solamente eso es lo curioso, sino que cuando el cerebro recibe una información nueva y lo compara con la grabada y ve que la nueva es mejor, graba la nueva y la vieja lo elimina. Y que da precisamente el mejoramiento continuo del conocimiento y el aprendizaje. El aprendizaje genera nuevas sinapsis. Toda información novedosa con significado el cerebro lo almacena. Ese es algo que el docente tiene que tener siempre presente. Si el alumno no considera que lo que le decimos es importante, tiene significado y que le va a servir en su vida, no lo almacena. Por eso de ahí la importancia de que el docente tiene que saber qué es lo que le interesa al alumno, qué es lo que él quisiera saber. Y una de las formas que más da a que el alumno sepa que lo que está aprendiendo, escuchando es importante para su vida, es que sepa y que le encuentre utilidad en su vida privada, en su vida práctica. Por eso una de las formas que mayor aprendizaje produce es cuando el docente les cuenta sus experiencias.
o le da experiencias que están relacionadas con el quehacer cotidiano. Dice, eso me sirve para mi profesión cuando yo sea tal o cuando sea. Pero si no le encuentra significado, no lo va a guardar. Cada vez que el estudiante aprende, modifica las condiciones sinápticas. Y eso se ha demostrado. O sea, su cerebro de hoy día, cuando salga, no va a ser igual al cerebro que llegaron acá. Porque toda la información que han recibido, de alguna manera, algunos conceptos que ustedes, por considerarlo importantes, lo han almacenado, va a cambiar la estructura cerebral. Miren, este es importante. Intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin antes haber visto en su vida una mano. ¿Y podrá diseñar un guante si nunca vio una mano? No. Entonces, enseñar sin conocer lo elemental del cerebro es como si uno quisiera hacer un guante sin haber visto una mano. Por eso yo tengo que agradecer a los organizadores, no podía ser sino a la esencia de la educación del Perú, como es la cantuta, de haber incluido este concepto, porque creo que es el que va a revolucionar y va a cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuanto más asequible sea el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro, el proceso de aprendizaje se volverá más efectivo y significativo, no solamente para el estudiante, sino también para el docente. Vamos a ver el cerebro y el proceso de enseñanza-aprendizaje. El cerebro es al aprendizaje lo que el oído es a la audición. Si no hay oído, ¿podrán escuchar? No, pues si no hay cerebro no van a poder aprender. Ahora, si el oído está lesionado, no funciona bien, ¿escucharán? No. Igual si el cerebro no está adecuadamente preparado para el aprendizaje, no van a aprender. La atención es el recurso más preciado de la mente, es su combustible y está influenciado por la memoria y la emoción. Es importante que ustedes tengan presente, sobre todo ustedes que son docentes, que la atención es lo que tenemos que controlar y saber como docentes cómo manejarlo. Y eso les voy a explicar después. El temor es consecuencia de la amígdala, mientras el hipocampo aprende hechos. Acá, la música de tono, volumen, intensidad e instrumentación adecuada mejora el aprendizaje, al influenciar por la amígdala, el hipocampo y la corteza frontal. Nosotros hicimos, por ejemplo, una investigación en el posgrado de medicina y hicimos un estudio cuasi experimental. Un aula, como normalmente se dicta las clases, y otra aula donde aplicábamos conceptos neurocientíficos, y uno de ellos era poner música clásica, suave, y no solamente eso, sino, ya le voy a decir, les dejamos que coman, que tomen agua, ¿sí? Y vimos que el aula donde escuchaban música y les permitía comer y tomar agua, tenían mejor rendimiento que aquella aula con la clásica sesión de aprendizaje que hacíamos. Entonces, es importante, por eso le digo que ustedes hagan estudios de investigación para poder generar nuevas maneras de enseñar. El estrés, la angustia o la ansiedad destruye las neuronas cerebrales. ¿Cuántos de los profesores somos los responsables de lesionarles el cerebro, las neuronas de nuestros estudiantes con nuestras conductas? ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando era estudiante teníamos un profesor que le decían sheriff, ¿no? Porque comenzaba a tirar bala cada rato. Y aquella de bala, porque él quería que el alumno se aprenda las letritas chiquitas de Testí, que eran 3 tomos de este grosor, de anatomía, y todos los alumnos cuando tocaba ese profesor llegaban estresados. Tenía que saber lo mínimo de la anatomía de esos 3 tomos de 10 centímetros de alto. Igual era en bioquímica. Entonces, de los 120 que éramos, pasábamos 15 o 20. El resto no pasaban, no porque no eran normales, simplemente el estrés le impedía que aprendan. Entonces, es importante no estresar a nuestros alumnos. No creo que acá, pero en medicina tienen pues examen cada semana. Todos los profesores le dan tareas, todos los profesores le dan monografías, todos la verdad tienen pasos, y ese alumno no tiene momento
para no estresarse. Más bien, llega terriblemente estresado y nosotros no comprendemos la situación personal del alumno. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo cerebral dotándole glucosa, oxígeno y estimula pues el aprendizaje. También se hizo estudios, un aula con la clásica enseñanza y el otro aula donde antes de cada clase hacían ejercicios, ¿sí? Saltaban, bailaban, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Y después de la clase hacían ejercicios de relajamiento. ¿Dónde había mejor aprendizaje? En aquellos que hacían ejercicios que aquellos que no hacían ejercicio. Y esto lo han aplicado no solamente en la docencia, sino incluso en lo empresarial. En Japón, todo trabajador, antes de entrar, hacen 5 o 15 minutos o 10 minutos de ejercicios, ¿sí? Entonces, mira cómo podemos nosotros, a través de la investigación, poder encontrar nuevas formas de propiciar el aprendizaje. El corte prefrontal, los procesos ejecutivos, desempeñan pues un papel fundamental en la memoria. Esto ya dice el hipocampo, los lóbulos frontales y la amígdala forman el sistema emocional. Vamos a ver cómo es que tiene lugar este proceso de aprendizaje. Los procesos cognitivos son automáticos y controlados a la vez. El significado se construye en función del conocimiento previo y según el contexto en el cual se dio el aprendizaje. Por eso, nunca dejen ustedes de hacer su pretest. Antes de cada clase vean con qué conocimientos viene el alumno, para que ustedes ya no le digan lo que ya sabe, sino le digan algo nuevo para que él construya en base a los conocimientos que tiene su conocimiento nuevo. Esto es importante que ustedes lo tengan. Y aún más, el contexto es importante, ¿sí? El contexto es importante. Hicimos también investigaciones en un aula común como esta y en otra aula decorábamos el aula con el tema de la clase. Todo lo que estaba en la aula era con el tema de la clase. ¿Y dónde había mejor rendimiento? Aquellos en los cuales el aula se decoraba con el tema de la clase. Entonces, eso quiere decir que el ambiente ejerce un papel fundamental en el aprendizaje. Un ambiente oscuro, un ambiente con bulla, un ambiente sin ventilación, un ambiente sin iluminación, influye en desmedro del aprendizaje. Entonces, pues miren, es importante, y se hicieron investigaciones en qué alumno rinde más. Aquel alumno que rendía examen en el aula donde había aprendido, y no solamente en el aula donde había aprendido, sino que sabía sobre lo que se le iba a evaluar, frente al otro que se le cambiaba de aula y no se le decía lo que se iba a evaluar. ¿Quiénes tenían mejores notas? Aquellos que daban el examen en el ambiente donde habían aprendido y sabían sobre qué se les iba a evaluar. Porque a veces puede ser que cuando ustedes estén acá no se acuerdan, pero dicen, sí, yo me acuerdo que cuando pues cuando el micrófono se cayó, yo me acuerdo, ese hecho de ese micrófono les trae a la memoria lo que ustedes se habían olvidado. Entonces, son hechos que ustedes deben investigar, porque solamente investigando se puede mejorar. La memoria sensorial es aquella memoria que viene a través de los sentidos. Esta memoria sensorial, o sea, la información que viene por los sentidos, por la vista, el olfato, el gusto, va a pasar a la memoria de corto plazo y que gracias a la práctica se va a volver en un conocimiento. Ya les ha dicho el anterior, práctica, práctica, práctica y práctica, ¿no? Una vez que el conocimiento, la información está en la memoria de corto plazo, va a pasar a ser codificado y elaborado a la memoria de largo plazo. Y en esta memoria de largo plazo existe el conocimiento declarativo, el procedimental y el condicional. Pero miren, cuando la información de la memoria a corto plazo pasa a la memoria a largo plazo, gran parte de la información se pierde. No lo van a guardar exactamente lo que yo he dicho, sino lo van a guardar lo que ustedes creen que debe ser guardado. Gran información lo van a perder. ¿Y qué pasa después? Si ya está guardado acá,
al momento de recuperarlo, de reconstruirlo y llevarlo a su memoria de corto plazo, ustedes van a también perder información. ¿Qué quiero decir con esto? Miren lo que sucede. Por ejemplo, cuando a usted le preguntan qué día sucedió el desembarco a Normandía, para que ustedes puedan responder esa pregunta, ustedes tienen que traer la fecha a su memoria de corto plazo, al RAM, a la pantalla del... Pero para que ustedes traigan ese conocimiento a la pantalla, ¿qué tiene que haber sucedido? Ir a su memoria de largo plazo y encontrar dónde está almacenado. Y una vez que lo han encontrado almacenado, lo traerán a su memoria de largo plazo y permanecerá en su memoria de corto plazo mientras dure la respuesta que ustedes van a dar. Por eso cuando ustedes preguntan al alumno, y el alumno, habrá alguien que rápidamente encuentra, y es lo que le decía el psicólogo anterior, decía que aquel que repite, más rápidamente lo encuentra que aquel que memorizó en un día y no lo grabó adecuadamente. Entonces va a haber alumno que rápidamente lo encuentra y le responde en inmediato, pero hay otros que no le va a necesitar tiempo para que encuentre el conocimiento en su memoria de largo plazo y lo pueda traer a su memoria de corto plazo. Por eso cuando ustedes pregunten al alumno, no le pueden ustedes, después de preguntarlo porque se demora cambiarle, darle el tiempo suficiente para que pueda encontrar el conocimiento, traerlo a su memoria de corto plazo y poder responderle. Gran parte de la construcción del significado se produce en la memoria de corto plazo, para luego enviarlo, ya le dije, a esta memoria donde se pierde gran parte de la información. Funcionalmente los sistemas de memoria están separados, ustedes lo ven, memoria sensorial, corto plazo y largo plazo. La atención es limitada por ser la energía mental necesaria para percibir, pensar y comprender. O sea, se ha demostrado que toda persona o todo alumno solamente tiene 10 minutos para poder prestar toda la atención en un tema de clase. De tal forma que el profesor tiene que ser consciente que si yo quiero que en mi sesión de aprendizaje aprendan la fotosíntesis, en esos 10 minutos yo le tengo que poner lo que quiero que aprendan de la fotosíntesis. A medida que transcurren los 10 minutos, se va perdiendo la capacidad de atención. Y no solamente eso, sino que la atención va a ser influenciada no solamente por los movimientos del docente, sino también por los movimientos de los compañeros. Entonces, es importante. Y también se vieron, por ejemplo, estudios de investigación en un aula que hacía la sesión o la clase normal como hace, y la otra donde el profesor cada 10 minutos tomaba un tema diferente que iba a enseñar al alumno. Y el aprendizaje fue mucho mejor en aquellas aulas donde cada 10 minutos cambiaban el tema de clase. Entonces, son hechos que yo les invito a que ustedes sigan investigando para ver si eso sucede también en sus aulas. Memoria sensorial. La percepción detecta limitados estímulos perceptivos, no es todo, sino algunos. Reconoce patrones para asociar la información perceptiva a un patrón reconocible, ya les he explicado eso. El contexto afecta a lo que vemos y percibimos. De ahí la importancia del ambiente donde el alumno aprende. ¿Sí? Por ejemplo, ya estos sistemas de aulas con sillas y hileras ya no funcionan, porque no permite el trabajo en equipo. ¿Sí? Ahora deben ser ambientes con sillas móviles, ¿sí? Reducidos, no más de 10 o 15, porque más de 20 el aprendizaje no tiene sentido. Pero por cuestiones de presupuesto de diseño, hay aulas que tienen 100, en medicina hay cursos que enseñan a 120, a toda la promoción. Acá en un aula, ¿cuántos alumnos tiene, profesora? Promedio. 30. ¿Ah? ¿Cuánto? 30. Ah. Bueno, no es tanto, pero lo ideal sería no más de 20, ¿no? ¿Sí? Claro. Muy bien. La corta duración en la memoria de los registros sensoriales obliga a limitar la cantidad de información a cada estudiante, ¿sí? Se ha demostrado que la mente es incapaz
de poder mantener a la vez 7 conceptos, ¿sí? Es casi imposible mantener 7 conceptos. Entonces es importante que ustedes tengan ese concepto. El conocimiento previo influye directamente en la percepción, en el reconocimiento de patrones y en la asignación de significado. La cantidad de información que se procesa depende de la complejidad y de los recursos disponibles, lógico. Las tareas automáticas requieren menos recursos de atención. Ustedes para manejar un carro o la bicicleta o anudarse los zapatos no necesitan atención. Lo hacen automáticamente sin pensar. Ustedes cuando van a ir ahora a almorzar no van a pensar cómo van a llevar la cuchara a la boca. Eso lo hacen automáticamente. Eso es lo que quiere decir. Por eso hay conocimientos que el docente debe saber cuál de esos conocimientos lo debe hacer procedimental, o sea que lo puede hacer automático. Memoria a corto plazo. Su capacidad es limitada y su duración es finita. Dura poco. Es cuando le dicen, dame tu número telefónico, ¿sí? Ustedes lo tienen en la memoria hasta que marquen. Dejaron de marcar y se perdió el número. Salvo que lo memoricen, lo repiten y ya lo tienen y lo pasen a la memoria a largo plazo. Si no, esa es la memoria de corto plazo. La información presente en la memoria a corto plazo rápidamente se olvida. El olvido no es por el paso del tiempo, sino consecuencia de la cantidad de información, la interferencia y por la sobrecarga de su capacidad. Es el lugar donde se procesa la información por su significado. Si no tiene significado, no se procesa y se pierde. Al igual que la memoria sensorial es limitada por su capacidad y duración. La mayoría no pueden retener en la memoria simultáneamente más de 7 unidades de información con significado, ¿sí? Por ejemplo, a usted, ¿le puedo hacer una pregunta o no? A usted, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. A ver, ¿qué jabón usa usted? ¿Ah? Ya, ¿el nombre? ¿No? ¿Toma gaseosa usted o no? ¿No? ¿Licor? ¿Cerveza? ¿No? ¿Ah? Ya. ¿Y qué brindis le gusta? Sí. ¿Qué licor le gusta para brindar? ¿Ah? Vino. Ya. A ver, dígame marcas de vino. ¿Ah? 1. Ya no. O sea, hagan ese ejercicio. ¿Usted usa pasta dental? Sí, ¿qué marca? Colgate, Dento, Colinos, y ya te entré en el problema, ¿no? ¿Otro? Ya no, ¿no? ¿Ve? No va. ¿Y qué hacemos los docentes? Le damos a los estudiantes más de 7 conceptos a la vez, ¿sí? Más de 7 conceptos a la vez. Entonces tienen que saber, lo ideal es que cuando se modernice el proceso de enseñanza-aprendizaje y se hagan con menos alumnos, y el profesor va a tener concepto de que el concepto que yo quiero que grabe mi alumno lo tengo que dar en los 10 primeros minutos, ¿sí? Y después lo que quieran. Pero en esos 10 minutos yo tengo que centrar y enfocarme en lo que yo quiero que el alumno aprenda. Las estrategias de agrupamiento mejoran la capacidad de memoria a corto plazo, los mapas mentales, ¿sí? O sea, los mapas mentales es un ejercicio importante para mejora del aprendizaje. La memoria operativa o de trabajo es el factor clave de la inteligencia. El que mejor desarrolla su memoria operativa es el que va a ser más inteligente. Se relaciona estrechamente con la memoria a largo plazo y es muy influenciada por esta. Lo que el estudiante sabe tiene impacto directo en el procesamiento de la información suministrada, o sea, los conocimientos previos. Almacena, manipula y transforma la información. Es el responsable del procesamiento activo de la información. Lleva la secuencia de las operaciones destinadas al logro de un objetivo o resultado final. Ya hemos dicho, es el lugar donde se establece el significado. Es esencial para la autorregulación del aprendizaje y la memoria, y este influye en la eficiencia de la memoria operativa. Sus contenidos se actualizan permanentemente. Está modulada por la corteza cerebral, el lóbulo frontal. La memoria operativa se desarrolla con el tiempo. O sea, eso es lo que tenemos que tener presente, que esta memoria hay que desarrollarle en el tiempo con los estudiantes.
La memoria a largo plazo tiene dos. La memoria explícita es el recuerdo consciente de la experiencia, mientras que la implícita es la experiencia no accesible a la conciencia. Por ejemplo, el que maneja carro es una memoria implícita, no necesita más que ejecutarlo. Ustedes están manejando, sin embargo, están pensando, hablando por teléfono. Esa es la memoria implícita. La memoria a largo plazo es importante el significado y la organización. La utilización de conocimientos previos para el aprendizaje significativo pone en evidencia la importancia de la memoria a largo plazo. Comprender cómo funciona permite formular estrategias para acceder y utilizar conocimientos previos en la mejora del aprendizaje, para formar conocimiento nuevo. Es importante conocer cómo se organiza, se almacena, se recuerda y se utiliza la información que se procesa. Los conocimientos previos son el punto de partida para el aprendizaje, por tanto, incentivar su uso. Ayudarlos a organizar la información nueva en agrupamientos significativos, o sea, en mapas conceptuales. Ayudarlos a procedimentalizar su conocimiento y a vincularlos al conocimiento condicional. El conocimiento declarativo necesita ser procedimentalizado y eso se hace con la práctica. Esto es importante, que quiero que lo graben ustedes. Tipos de conocimiento de memoria a largo plazo. El conocimiento declarativo es el saber qué, y esto tiene que ver con la memoria semántica y la memoria episódica. Semántica es todo lo que es significado, ¿ya?, de las palabras, la prosodia, todo. Y la memoria episódica es el recuerdo personal, la experiencia personal. El conocimiento procedimental es saber cómo. Esto es importante. Claro que es importante saber qué y saber cómo, pero más importante es el conocimiento condicional, saber cuándo y por qué, ¿ya? Saber cuándo y por qué. El conocimiento condicional es una de las metas esenciales del aprendizaje, saber cuándo y por qué de utilizar el conocimiento declarativo, el saber y el procedimental en situaciones de la vida real, ya no en la clase ni en la teoría, sino en la vida real. La mayor parte del aprendizaje implica interacción entre conocimiento declarativo, procedimental y condicionales. Los educandos deben saber cómo, cuándo y por qué. Por favor, vamos a ver cómo aplicar conocimientos en la clase, ¿ya? Ahí. Voy a tratar de resumir todo lo que les iba a explicar en estos tips que ustedes deben utilizar para mejorar su clase aplicando conocimiento neurocientífico. Desplazarse por el aula, realizar cambios en ritmo de inflexión de la voz, del tono, eso va a ayudar a captar la atención del alumno, o sea, no estar estático, ¿sí? Y el cambio del timbre de voz, de la entonación, lo utilizó muy bien el expositor anterior, utilizó esa estrategia, ¿no?, de levantar la voz y de aumentar para captar la atención. Utilizar ambientes de aprendizaje que eviten el estrés y el miedo para capturar la atención del estudiante, brindando la información que considera novedosa y útil. Si no considera novedosa y útil, no lo va a aprender. Fijar la atención utilizando música de ritmo lento para estimular el hemisferio derecho, que está implícito en la atención hacia la novedad y lo espacial, como lo hacen los ejercicios leves y las actividades divertidas al incrementar el flujo sanguíneo cerebral, o sea, dar mayor oxígeno al cerebro. Conocer si el alumno está en la etapa de exploratoria del tema que están aprendiendo, está en la reactivación de conocimientos o está aplicando a nuevos contextos. Evitar el falso tono de voz, una sonrisa no natural, una experiencia de tensión es detectado por el estudiante como mentira. O sea, el estudiante rápidamente detecta cuando el profesor es mentiroso, es fingido, no es honesto, rápidamente. Tener presente que el aprendizaje cerebral necesita ambientes relajados, tiempos cortos de aprendizaje y tiempo de descanso entre un aprendizaje y otro. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Evitar los contenidos aprendidos memorísticamente para facilitar la maduración adecuada de la corteza prefrontal. No se debe estimular el aprendizaje memorístico. Propiciar que los estudiantes pregunten y den soluciones a problemas cotidianos, académicos, sociales, para favorecer el desarrollo cerebral. Una buena técnica de desarrollo de clase, que es la que yo utilizo, es yo a mis alumnos pregunto y pregunto.
porque la única forma de traer de su memoria de largo plazo a su memoria de corto plazo el conocimiento que lo tienen almacenado. Y empiezo por los de atrás, ¿sí? Generalmente a los de la primera fila nunca les pregunto, ¿sí? Evitar el gesto enérgico, desagradable o frío que puede alterar su capacidad de atención, concentración y aprendizaje. O sea, tienen que aprender en qué momento levantan la voz, en qué momento bajan, en qué momento modulan. Porque todos los gestos, la mímica, el desplazamiento, el tono de voz, el movimiento de los brazos, todo influye en el aprendizaje. Evitar el miedo que menoscaba la vinculación de lo nuevo con lo aprendido, limitando la creatividad y el aprendizaje. El alumno no debe tener miedo. El alumno debe considerar al salón de clase el lugar más apacible, más agradable, más confortable, al que va con gusto a estudiar la clase o a escuchar la clase y no con miedo. Incorporar actividades y o ejercicios 5 minutos antes de la clase para convertir el aula en un lugar de creatividad, porque va a estimular la proteína conectora de neuronas que hace que las sinapsis se formen. Entonces es importante. Y uno de los grandes problemas de la educación fue que no sé a quién se le ocurrió eliminar la educación física de la educación, ¿no? Aunque ahora hace último lo han vuelto a incorporar. Pero lo eliminaron cuando el ejercicio es fundamental, porque se han visto que los alumnos que practican danza, baile o tocan un instrumento musical tienen mejor aprendizaje que aquel que no hace ejercicio y no toca un instrumento cualquiera. Entonces eso es importante que ojalá se vuelva a recuperar. Cuando era estudiante de secundaria yo estudié, todas las semanas tenía 2 horas de música clásica. Y todas las semanas tenía educación física. Todo eso se perdió. ¿Ustedes tienen educación física o no? ¿Sí? ¿Música? ¿Escuchan música o no? Y la música tiene un papel fundamental en la mejora del aprendizaje. Priorizar clases dinámicas, novedosas, enfocadas en contenidos cortos y precisos, utilizando la lluvia de ideas, que es una estrategia importantísimo para mejorar el aprendizaje. ¿Sí? Porque activa circuitos neuronales vinculados con la emoción, las percepciones, las memorias semánticas, episódicas y asociativas, promoviendo la sinergia y enriquece los resultados pedagógicos. La lluvia de ideas, ustedes como docentes, úsenlo, ¿sí? Junto con los mapas mentales, le van a dar muy buenos resultados. Crear el adecuado ambiente emocional, acudiendo a la imaginación, la metáfora, al arte y a la música para hacer clases eficientes. Porque demostraron, y esto para dar el sustento a lo que escucharon en la clase anterior, es que la emoción, ¿no? Esto ya acá, el ambiente emocional es importante porque vieron quiénes, por ejemplo, eran los mejores profesores. Una universidad quiso tomar en Estados Unidos a los profesores por concurso. ¿Y en qué consistía el concurso? Simplemente decía, bueno, a los postulantes, bueno, señor, usted ha venido, sí, a ver, por favor, ¿qué curso usted quiere enseñar? Ya, anatomía. Tome acá, usted tiene el aula, lo escuchamos. No, señor, yo he venido para saber cuándo va a ser la exposición de la clase para yo prepararme y venir. Y tomaron a aquellos que en ese momento que venía a postular, hacían su clase. ¿Y por qué? Porque demostraron que el profesor es excelente y es bueno cuando sabe y domina el tema de su clase y lo enseña con pasión y con compromiso, ¿sí? Entonces, ese es importante y eso es lo que quiere remarcarse acá. Reinventar los métodos pedagógicos para hacer más gratificante el aprendizaje. Utilizar palabras agradables o miradas amistosas para activar el sistema de la gratificación, igual que hace la música. Demostrado, mire, que la música sí estimula el sistema de gratificación, lo que nos da gratitud y nos da placer. Y eso demostraron que hace la música. Pero también demostraron que solo una palmada en el hombro del alumno produce el mismo efecto gratificante que la música, que es lo que yo llamo el salario espiritual. ¿Cuántos de nosotros reconocemos con esos gestos a nuestros buenos alumnos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere remarcar acá, que una mirada amistosa o una palabra agradable es igual que la música para producir un efecto gratificante.
incrementar la motivación, la educación física, las danzas, ya lo expliqué. Tener presente que la comunicación no verbal y las expresiones de los compañeros obstaculizan la atención. O sea, no solamente es lo que el profesor hace, sino lo que los estudiantes hacen también. Entonces, todo eso influye en el aprendizaje. Privilegiar las imágenes como instrumento pedagógico porque activan más las emociones que las palabras, mejorando el recuerdo de la información y la imaginación creativa. Utilizar las imágenes, y si es video, mucho mejor. Considerar que los estudiantes estimulan sus neuronas espejo al imitar las actitudes, emociones y mentalidades que observan. De ahí, porque el actor, mire, más significativo de una clase es el docente. Y el mismo que es desperdiciado en nuestro país, mal pagado, mal considerado. Porque miren, las autoridades cuando hacen su diseño macrocurricular hacen maravillas. Pero ¿quién implementa todo eso en el aula? Es el docente, que es el autor del diseño microcurricular. Todo lo que programan las autoridades se debe ejecutar en el aula. Y si el docente no lo hace, pues todo lo que planificaron no sirvió de nada o muy poco. Pensar que la percepción de la clase difiere de un estudiante a otro porque está moldeado por su cultura, su experiencia, su tradición. No todos ustedes van a salir de esta conferencia con los mismos conocimientos, sino cada uno va a tener diferente porque va a ser moldeado por su experiencia, por sus conocimientos previos, por su cultura. Integrar los estímulos visuales con las musicales para desarrollar procesos de atención, memoria y aprendizaje. O sea, si uno incorpora en un aula estímulos visuales, los videos, las imágenes y además la música, va a mejorar más el aprendizaje. Realizar ejercicios de discriminación táctil con objetos de texturas y formas diferentes para mejorar la percepción táctil, eso para los docentes de primaria y de jardín, ¿no? Tener presente la importancia de la manera de explicar la clase y tener que el lenguaje verbal y no verbal para potenciar el aprendizaje. O sea, no solamente el docente utiliza pues la palabra para enseñar, sino también el lenguaje no verbal. Incorporar actividades para convertir el aula en un lugar de recreación, comunicación, creatividad y fuente de conocimiento, no un ambiente de estrés. Priorizar la solución de problemas relacionados con el hemisferio cerebral derecho, que es más intuitivo y menos normativo que el izquierdo, que es más, ¿cómo puedo decir?, lógico, que es más secuencial y repetitivo. Entonces, el hemisferio cerebral es el más creativo y el más innovador. Reforzar el aprendizaje utilizando imágenes, experiencias, objetos conocidos, emociones, movimientos y ejemplos de la vida real que posibilitan ver la utilidad de lo aprendido. Hicieron, por ejemplo, una investigación cómo el profesor podría enseñar mejor las matemáticas. ¿Por qué la matemática siempre es el curso menos querido, menos deseado? Y encontraron que era por el método de enseñanza. Entonces comenzaron a enseñar matemáticas con hechos y objetos de la vida real del estudiante. O sea, no le enseñaba por decir la suma 2 más 2 igual 4, no, a ver, tú tienes 2 manzanas y te regalan 2 manzanas más, ¿cuántas manzanas tienes? O sea, con hechos de su vida real, de lo cotidiano para el niño, y vieron que el aprendizaje de matemáticas era mucho mejor y ya no había ese temor y esa desidia por aprender matemáticas. Tener presente que el sentimiento determina el éxito del aprendizaje y el miedo lo limita. Entonces, es importante cómo el docente genere en su clase emoción, sentimiento. Cuanto más emoción y mayor sentimiento se genere en el estudiante, el aprendizaje va a ser menor. Y también se vieron, por ejemplo, una de las grandes hechos que dificulta el aprendizaje de los alumnos es, por ejemplo, que se amanecen para dar un examen. Es la peor circunstancia o hecho que debe ser un alumno. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que la información que van a recibir o que han recibido ustedes esta mañana lo tienen en su memoria de corto plazo, ¿sí? En su memoria RAM. Para que lo pasen a su memoria de largo plazo, al disco duro, va a ser posible durante el sueño. Durante el sueño, su hipocampo, donde han guardado ustedes la información, lo va a enviar la información a su cerebro para que lo reprocese
y lo codifique y lo almacene en su memoria de largo plazo. Por eso se dice que el sueño es el profesor silencioso del alumno. Y se ha demostrado que cuando el alumno duerme 8 horas, el aprendizaje es mucho mejor que aquel que duerme 5 horas. Y se hicieron estudios también en un aula, sobre todo en preescolares, donde le hacían tomar siesta de media hora obligatoria a todos los niños y en el otro aula no tomaban siesta. Y el aprendizaje era mejor en aquellos que tomaban siesta. Por eso el consejo es que nunca el alumno debe amanecerse para dar el examen, sino ahí debe dormir 8 a 10 horas. Y su rendimiento va a ser mejor, porque no van a aprender, y eso testifica lo que le dijo acá el conferencista anterior, aquel que aprendía 5 horas diarias y aquel que aprendía 1 hora por día. ¿Sí? Justamente esta es la explicación neurocientífica de por qué ustedes deben preferir dormir y estudiar durante el día y no pues un día para dar el examen al día siguiente. Tener presente que la temperatura, la luz, la fatiga, la falta de sueño, la mala alimentación, la deshidratación, las alteraciones emocionales y los estados de estrés alteran la motivación del aprendizaje. ¿Por qué le decía que si un alumno, yo le digo, viene un alumno y es jalado, y usted le pregunta, ¿por qué es jalado? Me abandonó mi enamorada. ¿Ustedes lo jalan? ¿Ustedes creen que ese alumno con esa decepción, con esa depresión va a aprender? No, apruébenlo, ¿sí? Denle una oportunidad, porque tener presente que la emoción es el factor fundamental para el aprendizaje y tener presente que el alumno pues no es un objeto, es una persona humana que tiene sentimientos, que tiene problemas, que tiene circunstancias. Y lo que busca el profesor no es pues jalar al alumno, sino que el alumno aprenda. Entonces es importante que tengan presente que todos estos factores influyen. Por si lleno de estudio también simple. En un aula no le daban agua y en otra aula le daban agua cada 10 minutos a 15 minutos, un vaso de agua. Y rendía mejor aquel que se hidrataba que aquel que no se hidrataba. Y en esas zonas calurosas donde está pues en 38, 39 grados, el alumno que no es adecuadamente hidratado, su rendimiento no va a ser lo mejor. Tener presente que un ambiente lleno de estímulos y novedades, un lenguaje verbal y no verbal positivo, atractivo durante el dictado de los contenidos y la interacción entre estudiantes, estimula fácilmente el cerebro. De ahí es que ahora se propicia pues el trabajo en equipo, no sea las discusiones en grupo de alumnos, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de hacer en la tarde con el trabajo que se les va a pedir de que hagan ustedes una sesión de aprendizaje del tema o del curso que ustedes enseñan o de su preferencia, aplicando los conceptos neurocientíficos que han escuchado ustedes, para que así puedan comprobar cómo preparaban su clase antes de escuchar algunos conceptos de neurociencia y cómo ahora lo van a aplicar. Pensar que se aprende cuando la información a ser almacenada tiene sentido, lo que explica por qué la información significativa se almacena automáticamente y prolonga su capacidad de ser recordada. No me cansaré de insistir, si no tiene sentido lo que decimos para el estudiante, no lo va a aprender. Definitivamente no lo va a aprender. Entonces, es importante para eso conversar o hacerle su pretest y ver pues, qué cosas quisieran aprender. ¿Sí? ¿Qué cosas quisieran aprender? Y eso no se pierde mucho tiempo sino preguntando qué cosa te gustaría que te enseñe, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuve una clase, el jueves, sí, pues ayer, con obstetrices y la clase iba a tratar de lo que ellos querían, o sea, lo que estaba programado en el sílabo, sobre conocer diarrea y conocer prematuridad. Y ellos también están en un centro de salud. Entonces yo les pregunto, ¿qué cosa quisieran que en esta mañana ustedes puedan aprender, que yo les enseñe? Y me dijeron, quisiéramos saber cómo evaluar el estado nutricional de un niño. Totalmente diferente a lo que estaba programado en el sílabo.
hicimos la clase de cómo evaluar el crecimiento y desarrollo del niño, porque decían que eso me va a servir no solamente para mis pacientes, sino para mis hijos. Y estoy seguro que ellos aprendieron más esa mañana que si yo les enseñaba diarrea y prematuridad. Entonces, ¿eso por qué? Porque la evaluación de crecimiento y desarrollo tenía sentido para ella, tenía importancia para ella. Ellos lo que querían aprender era eso, no lo que el profesor quería que aprendan. Entonces, todo eso influye en el aprendizaje. Incentivar la curiosidad de los estudiantes y remarcar la importancia del diseño de salones de clase que deberían ser pues diseñados por los neurocientíficos, ¿no? Todas las aulas son construidas por los ingenieros, los arquitectos, que no tienen que saber nada o muy poco de educación, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es importante porque ya las aulas tipo auditorio no funcionan, pues sí. Porque ahora las clases están orientadas a grupos pequeños, trabajo en equipo, discusión de casos, problematización, totalmente diferente a las clásicas clases magistrales. Entonces, lo ideal pues sería que sean aulas ventiladas, bien iluminadas, confortables, pero espero que eso se pueda transformar en el futuro. Incentivar en los estudiantes la visualización de los contenidos más importantes brindados al final de la clase, ¿sí? Es importante que al final diga, bueno, ya, dígame ahora, ¿qué aprendiste, no? De todo esto que hemos hablado en esta hora o 2 horas, ¿qué cosa te quedó como importante y que tú, estoy seguro, no te vas a olvidar? Porque eso va a servir al docente para retroalimentarse o para mejorar. Si yo veo, por ejemplo, que de todo esto les interesaba a ustedes la función del sueño y del estrés, la próxima conferencia le doy solamente de sueño y estrés, ¿sí? O cómo funcionan las ferormonas o las hormonas de la emoción y del placer, la próxima clase le doy sobre el placer, ¿no? Entonces, la importancia de averiguar qué es lo que desea el estudiante aprender. Priorizar la práctica para la adquisición de habilidades. Evitar incentivar el saber memorístico, que menoscaba pues las actividades en equipo y las habilidades prácticas para dibujar, pintar. Y eso también se han hecho estudios, o sea, los niños o los salones o las escuelas donde permiten que los alumnos pinten, esculpan, aprendan a tocar un instrumento musical, tienen mucho mejor aprendizaje y rendimiento que aquellos que no lo hacen. Entonces son hechos que le estoy dando, de repente alguno de ellos ustedes lo puedan aplicar. Realizar ejercicios de motricidad gruesa y fina, variados y divertidos, por 5 minutos antes de empezar la sesión de aprendizaje, ya lo hemos hablado. Utilizar la imaginación, la metáfora, la experiencia, el arte, la música, porque estimula ambos hemisferios cerebrales. Se hicieron estudios, por ejemplo, ¿qué es lo que el profesor debe hacer para producir un mejor aprendizaje? Y la investigación demostró que la manera que el alumno aprendía mucho mejor era cuando el profesor contaba experiencias de su vida real. Porque así el alumno le encontraba que lo que estaba aprendiendo tenía sentido en su vida. ¿Y quiénes son los que pueden contar experiencias personales? Aquellos que viven de su profesión y viven de lo que enseñan. Porque no podría, por ejemplo, ser un buen docente en medicina si no es médico, ¿no? No podría producir una clase eficiente si no es pedagogo. Y lamentablemente, pues, hablo por medicina, el 99% son expertos en el área médica, pero de pedagogía no saben nada o muy poco. Y estoy seguro que si el médico que enseña fuera pedagogo, el rendimiento de la docencia médica sería mucho mejor. Y en las universidades de Estados Unidos no puede ser maestro en medicina si no tiene por lo menos maestría en educación. Entonces, esa es la importancia de la carrera que ustedes siguen, la siguiente, o tienen, perdón. Priorizar los ejemplos buenos y adecuados más que las reglas. Incentivar el baile, la danza y los ejercicios rítmicos. Simplemente para terminar,
acá es un libro que sintetiza todo lo que les he dicho, que es el neuroproceso en la enseñanza y aprendizaje. Este fue un libro que, bueno, a los 6 o 8 meses que salió al mercado, vino la editorial Alfa Omega, compró los derechos y ahora lo comercializa en toda América Latina. A los que están interesados en la neurociencia les puede servir. Y estas son las librerías donde lo encuentran, pero he querido hoy compartir algunas experiencias de lo que significa cómo poder mejorar la educación aplicando los conceptos neurocientíficos, que creo que es lo único que va a pasar de la metodología del conductivismo, el constructivismo, el cognitivismo, a terminar pues en la neuropedagogía o la neuroeducación. Si no hubiera ninguna pregunta, yo quiero agradecerle su tolerancia, su comprensión y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias.